Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy que es un día miércoles 22 de septiembre del año 2021. Estamos, como siempre lo manifestamos, en este batallar, en esta vorágine de situaciones que están pasando en la humanidad. Países en conflicto, también enfermedades, esta enfermedad del COVID, con distintas variantes y distintas altas y bajas en países muy ricos, pues muy preparados, igual que también en países que no lo son. Sin embargo, como mantenemos nuestro lema, nosotros seguimos predicando a Jesucristo. Y seguimos predicando a Jesucristo, ya sea que Él nos llame o nos arrebate, que será la conclusión de nuestra vida aquí en esta tierra. Porque si Él nos lleva a su presencia, entonces nos vamos para allá. Si estando nosotros vivos, Él viene y nos arrebata, nos vamos con Él para allá. Aquí terminamos lo nuestro y allá pues será otro vivir. Mientras tanto, nosotros seguimos predicando a Jesucristo. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, si nos sintonizan, busque por favor usted en su Biblia, en Mateo, en el capítulo 9. Y cuando usted esté en el capítulo 9, por favor busque ahí, en el capítulo 9, la parte donde dice 9, capítulo 9, versículo 35. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta explicación o esta información que nos aparece acá en Mateo, en el capítulo 9 y hoy mismo en el versículo 35, nos está dando una idea de lo que hacía el Señor Jesús y hizo también mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que hizo? Predicó, dice, enseñó y predicó el evangelio del reino. Además de eso, hizo el Señor sanidades de todo tipo de enfermedad y de toda dolencia. Bien, entonces el Señor Jesús, amados míos, todos que me están viendo y escuchando, Él no estuvo muy cómodo ni muy placentero mientras estuvo acá. Según leemos en los evangelios, como lo narra Mateo, como lo narra Juan, que fueron discípulos de él, apóstoles de él, que anduvieron junto con él, como lo narra también Marcos y como lo narra Lucas, que no anduvieron con él, pero obtuvieron la información de quienes sí anduvieron con Jesús, naturalmente de los apóstoles. Entonces dice aquí en este versículo, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, desde luego todas las que abarcaba su recorrido, pues. Dice la gente, tal persona recorrió todas estas ciudades que van hacia el oeste. Ah, sí, fulano de tal recorrió todas las ciudades que están hacia el norte, por decir algo. Igualmente Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, en donde había el paso para donde él iba. Y tenía esto, enseñando en las sinagogas de ellos. Bien,
Ya lo hemos explicado, pero vale la pena volverlo a mencionar. Sinagogas en el tiempo de Jesús, e igual hoy también hay sinagogas judías en muchos países del mundo y ciudades del mundo. Sinagogas de ellos, dice aquí, de los judíos, significa y eran y son un lugar de reunión donde tienen estudios bíblicos. Vaya, así veámoslo. Desde luego, en las sinagogas de los judíos, pues tenían estudios de las escrituras. Para nosotros sería estudio de la Biblia. Entonces dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las casas de estudio bíblicos, ¿verdad? Y predicando el evangelio del reino. Eso es lo que predicó Jesús todo el tiempo que estuvo acá. Jesús desterró, y dice también, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que mientras él estuvo y quien le pusieron, sanó sus enfermedades y dolencias, ¿verdad? El Señor hizo maravillas. Yo tengo aquí más información, y entonces dice voy a leer en Marcos capítulo 6, versículo 6. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús está hablando. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¡Qué hermoso! Yo voy a buscar en Lucas 13:22. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñándose y encaminándose a Jerusalén. ¿Ven lo que yo les decía? Que hacia donde él iba, entonces él ahí predicaba aquí, predicaba allá. En ese recorrer del Señor Jesús desterró a la enfermedad en un despliegue de sanidad sin precedente alguno. Ojo, la palabra sin precedente alguno. Jamás, nunca, nadie había hecho esas maravillas y portentos que Jesús hizo en su época, dando una impresionante evidencia de su deidad, o sea, de su poder, el poder que él manifestó, algo que jamás nunca se había hecho, pero las gentes del pueblo, algunos especialmente, dice en el versículo 34, los fariseos, si ustedes lo leen en su casa, el versículo 34, los fariseos habían visto suficientemente el poder de Jesús como para saber que era el poder de Dios, pero en su terca incredulidad dijeron que se trataba del poder de Satanás. Eso usted lo puede ver un versículo arriba. Está en Mateo capítulo 9, versículo 34. Ahorita estamos en el 35. Ese rechazo que tuvieron los religiosos especialmente. Los religiosos son los que les enseñan a los pueblos, pues. En el caso nuestro, yo soy pastor, estoy leyendo las escrituras. Las estamos escudriñando según Jesús lo ordenó. Y esto que lo estamos viendo en la Biblia. Usted está, si tiene la oportunidad, ve su Biblia. Si no, después inmediatamente la consulta. Esto, las cosas maravillosas que hizo el Señor Jesús, sanando, predicando, enseñando, hizo que el rechazo de los judíos, de los religiosos, se hiciera más odioso para contra él, para contra Jesús. Qué triste, hermanos míos, qué triste, de verdad, a veces sucede que por predicar el evangelio de Jesucristo, quizá, lo digo así, con comas y comillas, quizá nos volvemos odiosos para otro. Fíjese que aquí mismo en Mateo, él mismo pues dice que más de su ministerio, y está en Mateo 12, versículo 15, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente
y sanaba a todos. Hoy son tiempos terribles en cuanto a esta enfermedad. Son terribles estos tiempos. Familiares de mi esposa, saben ustedes quizás por lo que hemos hablado, porque los he comentado, pues han pasado por esta enfermedad y una de ellas ya superó la etapa, el otro todavía está aún a este día, miércoles, todavía está en la fase de recuperación. Ha ido saliendo poco a poco. Debo de confesarles con tristeza de que hoy, este día, a las 10 de la mañana, mi hermano fue sepultado y pues murió por esta enfermedad que se llama COVID-19. Es duro. Está sucediendo. Está pasando. Jesús, Dios Todopoderoso también, Él sabe el tiempo, cuando nacemos y cuando morimos. Somos del Señor. Dice en el versículo 36, y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. No se olvide, Jesús, Él enseñaba y predicaba. Además de su grande poder que tenía, que llegaban gentes o veía gente enfermas, Él las sanaba. Y todo el que le llevaban, Él no lo rechazaba. Continúo con el versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esa frase, hermanos míos, a mí siempre me ha conmovido. Me ha conmovido. Jesús tuvo compasión de la gente. O sea, nosotros en nuestro lenguaje lo ocupamos mal. Dice, aquí la humanidad de Cristo, hermano, en esta frase, en esta expresión, de su actitud hacia la gente, en términos de sentimientos humanos. Acuérdese que en ese momento Jesús es humano, era humano. Él tuvo compasión. Considerando que Dios, quien es inmutable, no está sujeto a las bajas y subidas de los cambios emocionales de nosotros. Cristo fue completamente humano y completamente 100% humano, 100% Dios. Cristo, quien fue completo en todas las características de las acciones humanas, derramó en algunas ocasiones hasta lágrimas por la condición de los pecadores, especialmente por la condición de las almas que hay que hablarles. Fíjense, hermanos, que verdad que ya a muchos hermanos en Cristo ya se les habló. Ya se entiende que son hermanos en Cristo. De eso, pues, como diríase humanamente, pues ya no debemos de tener compasión, porque el Señor ya tuvo compasión de ellas y la llamó a su redil. Pero pregúntese usted, ¿cómo puede ser uno que dice que es cristiano salirse del redil de Cristo Jesús? Cuando Jesús mismo dijo un día, Padre, te doy las gracias por lo que me has dado, porque lo que es mío nadie me lo arrebata. ¿Cómo es que se le pueden salir las ovejas a Jesús? Hay que pensar en eso, pero mucho hay que pensar en eso. Y si a nosotros nos toca aportar algo de compasión, es tener amor por los otros, aunque nos estén rechazando, hermano.
nos rechazan a cada momento. Se ofenden por la palabra que se predica. Porque atribuyen a cosas humanas a veces las cosas que a ellos les están pasando. Mire usted la situación de Jesús en la tierra, o sea, la posición humana. En el libro de Números dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. O sea, lo que dijo Dios es, y lo que habló será. ¿No será eso? Veamos a Jesús teniendo compasión por los pecadores de esa época y de hoy, hermano. Porque ya verá por qué de hoy. Y por qué verá usted ese análisis de ¿y por qué pues si aquella o aquel eran creyentes y participantes de toda esta obra del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué se han salido del redil del Señor? En algunos lugares, en algunas iglesias o confesiones de fe, dice, se ha enfriado. En otras, por estos lados de El Salvador, como ejemplo, dice, está caído. Pero ¿cómo puede ser eso? Si en la vida cotidiana un pastor pues de ovejas, de esos animalitos, cuando el animalito no puede caminar o algo, él agarra y se la pone en su ¿cómo se llama? En sus lomos, en sus espaldas. Y justamente estoy yo viendo un canal de un campesino español, y ahí se ve que una de las cabritas de él como que estaba muy débil, pues que no mamaba leche de su madre, y se va quedando atrás de todo el grupo de cabras, y él dice, está cansada, está débil, y la agarra y la lleva en los brazos como un bebé, fíjese. Porque como está tan pequeña, como que él no logra agarrarla en el peso. Y nuestro Señor, pues, ¿qué será? ¿Que rechazamos al Señor Jesús, a su obra, a su evangelio? Fíjese que en Lucas, en el capítulo 19 y en el versículo 41, es una frase que siempre también me ha impactado. Se recuerda cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los profetas que te son enviados. Como quise yo, como la gallina, pues arroparte para que no te pasara nada. Y dice, y no quisiste. Y también en Lucas, en el capítulo 19, 41, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cuando dice lloró sobre ella, es que estaba a una altura y vio pues lo que le iba a pasar a Jerusalén por su rebeldía y necedad. Fíjese que en Lucas 13:34, ahí está la frase, Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y ahí está, hermano. No quiere la gente. Dios está llamándoles por una u otra forma. Está viendo la humanidad. La humanidad. Unos no creen, a unos les importa poco. Esto que está pasando está bien, pero al cristiano, no quiero poner las comillas del cristiano para no convertirme en juez, pero al cristiano, el que se dice que es cristiano, ¿dónde está en este momento
que incluso nosotros somos luz en las tinieblas. O sea, nosotros somos ejemplos para otros. ¿Y qué pasa siendo ejemplos para otros? Nosotros hoy no damos un buen ejemplo de cristiano. Mire, hermanos míos, lo que Dios expresó, su compasión, igual que Jesús estaba teniendo compasión por la gente de su época, también Dios tuvo compasión al hablarlo por medio de los profetas. Voy a leer muy rápido, Éxodo 33:19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dios, hermano. El Salmo 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ojo con esta frase, hermano, con este texto bíblico. Lento para la ira. O sea que Dios no es despacio, sí. Dios como que retarda, pero lento para la ira. Cuidado. Dice en Jeremías 9:1: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Así dice Jeremías, por todo lo que está sucediendo. Sucedió en aquel tiempo, sucedió. Y hoy casi nosotros debemos de llorar por lo que está pasando en el pueblo de Dios, digámoslo, en la iglesia de Dios, del Señor. Está pasando una frialdad terrible. Jeremías 13:17 dice: mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Se dejaron capturar por los amigos, las amigotas, que sea. Sigo leyendo en Jeremías, en el capítulo 14, en el versículo 17. Les dirás pues estas palabras: derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Leeré nuevamente Jeremías 14:17. Dios le dijo a Jeremías que dijera estas palabras: les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Ojo, no estoy diciendo que es el coronavirus, porque en aquel tiempo no había coronavirus. Cuidado. Pero si lo pusiéramos para este tiempo, como que eso es lo que está sucediendo. Y dice en el versículo 36: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 35. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies, el pueblo, la gente. Hay que hablarle de Jesucristo, del Evangelio, de Jesús como Señor y Salvador. Pero ahí están la gente. Mas los obreros, nosotros. Solo los pastores. No, Señor. No clasifica. A todos. A la verdad, la gente se está perdiendo. Mas los obreros son pocos. Obreros somos nosotros, hermano.
Aquí el Señor Jesús habla de la cosecha espiritual de almas que necesitan de la salvación. Eso está hablando el Señor. Y nos da, por medio de este evangelio, una recomendación. Rogad, pues, al Señor de la mies, a Dios, el dueño de todo esto, que envíe obreros a su mies. Yo y ustedes, o ustedes y yo, somos obreros que les debemos de hablar. A los que no son creyentes y todavía no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Primero, pero hoy como que se alarga el llamado para aquellos todos que se han alejado de las cosas del Señor, por todas sus cosas y por todos sus asuntos. Así que, mis hermanos, la frase que describe de pedir al Señor que envíe obreros para la cosecha, en este caso se refiere a Dios como el Señor de la mies. Y Jesús afirma el hecho de que la oración de los creyentes, porque dice rogad pues al Señor, participa nuestra oración en el cumplimiento de los planes de Dios. Que Dios les bendiga y que la palabra de Dios expuesta aquí en Mateo en el capítulo 9, desde el versículo 35 al versículo 38, haya impactado en su alma. La palabra, no el hombre, la palabra de Dios. Bendiciones para todos por donde quiera que estén.